Primero aunque dejen abierto ese. Primero aquí, por favor. Brinque no estaba. Pero la señora medio estaba iniciando análisis con factura. No sé si ya se ve algo. Sí, de verdad. Bueno, esperen. Hey, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Sí, te escucho. Oye, ya se ve en la pantalla Sí, ya se ve como presentación. esto. Ok. Pues son 8:11, pero no sé si se echaré. Hola, doctor, buenos días. Hola, Vic. ¿Listo? Listo, cuando usted me diga.
Empezamos. Hola, buenos días. Vamos a presentar el Journal Club del día de hoy. Los temas a revisar, vamos a revisar tablas de contingencia y chi cuadrada. Entonces, para empezar, una tabla de contingencia tiene como objetivo representar de forma resumida la relación que existe entre variables categóricas. Si se acuerdan dentro de lo que vimos en alguna de las clases, es que las variables pueden tener distintas definiciones y pueden tener distinta dependencia o no. En este caso, la idea de hacer una tabla de contingencia nos va a servir para justo tener en cuenta estas variables categóricas. Entonces, tomé esta tabla de alguno de los artículos que vamos a revisar hoy, en donde podemos ver de forma resumida cómo en estas variables categóricas, que sería la edad, el tipo de tumor, que sería ordinal, cómo los ajustan, ¿no? Entonces, esta es una forma sencilla de cómo representar de forma simple unos valores y un análisis de frecuencia, ¿no? Entonces, dentro del análisis descriptivo del estudio, se puede utilizar esta tabla de contingencia para ponerlo y de acuerdo a eso hacer una tabla para hacer una relación para un estudio de chi cuadrada. Entonces, es importante que se ocupe esta tabla para después hacer esto, ¿no? Entonces, el objetivo es buscar una relación entre variables cualitativas, ya sean dependientes o independientes. Y ya yéndonos directo sobre esta misma tabla, voy a hacer como un análisis acerca de la primera parte, ¿no? De la edad. Si, por ejemplo, tiene aquí una mediana de edad, bueno, es decir, de 41 años versus 45 años. Cómo se va extendiendo de acuerdo a la edad, de acuerdo a los pacientes que fueron tratados con radioterapia parcial acelerada o aquellos que les dieron tratamiento a toda la mama. Entonces, nada más acuérdense de estos números, 41, 45, 61, 76, porque esos son los números que voy a tomar para hacer después el análisis de chi cuadrada. Entonces, un análisis de Pearson chi cuadrada se ocupa justo para variables categóricas, o sea, que tengan una distribución no paramétrica, ¿no? Con el objetivo de identificar dos diferencias entre dos variables, ¿no? Entonces, puede ser que, o sea, por aquí podemos diferenciar dos tipos de estudio, o sea, ¿para qué podemos ocupar un estudio de chi cuadrada? Para esto, ¿no? Para identificar si la frecuencia de distribución de la variable categórica es diferente a lo esperado, ¿no? Entonces, muchas veces así lo hacemos en todas las variables que podemos ver y así le podemos dar un valor de P y ya de acuerdo a eso sacamos también un valor después para sacarle un intervalo de confianza y de acuerdo a cuánto lo vamos a llevar, ¿no? O sea, al 95%, al 90%, al 99%. Y dos, para identificar si existe relación entre dos variables categóricas, que es la mayoría de las veces para que lo ocupamos. Entonces, la fórmula de chi cuadrada es esta. Entonces, como pueden ver, es la suma de los expuestos menos los no expuestos al cuadrado entre los no expuestos. Entonces, de forma sencilla, encuentro el láser. De forma sencilla, pues entonces sería el expuesto menos el no expuesto entre el no expuesto y de esa forma se saca este valor y es la sumatoria. Entonces, se tendrían que sumar todos los valores de este análisis para sacar este valor. Y ya sobre eso sacar un valor de P de acuerdo a los grados de libertad, que en realidad ahorita les voy a enseñar cómo ponerlo y de forma como arbitraria se puede poner un valor de unos grados de libertad entre 2 y 3. Entonces aquí como pueden ver cómo se pone, o sea, cómo se saca, y es la misma tabla, o sea, de la misma tabla se saca la sumatoria de los expuestos menos los no expuestos al cuadrado entre los no expuestos. Entonces, recordándole las variables categóricas que podríamos llegar a tener, que serían nominales, ordinales, que en este caso pues sería como les expuse en la tabla, pues la edad, el sexo, el tipo de grado histológico, pues esos serían los valores que podríamos utilizar una chi cuadrada para valorar si hay una asociación de diferencia o de asociación o de diferencia. Entonces, ¿se acuerdan de los números que les puse aquí, no? 41, 45 y se sacan estos valores y el valor de chi cuadrada para esta tabla sería de 7.33 con estos grados de libertad. Y de acuerdo a eso se saca el valor de P. Después de esto, pues tendría que sacarse para este valor de chi cuadrada, o sea, el intervalo de confianza de acuerdo a unos, de acuerdo a lo que alguno establezca, ¿no? Si es una cola de dos colas, de acuerdo a eso ya después se hace después, pero para esto nos sirve, ¿no? Para evaluar unas variables categóricas y ver su asociación o una diferencia. Ya yéndonos directo a los artículos, los dos artículos que les voy a mostrar son del año 2020 y el primero es un estudio de un solo centro y el siguiente estudio es multicéntrico en una sola nación. Aquí el primero es en un solo centro en Florencia, ¿no? Y es comparar la radiación a mama, la acelerada versus la radiación a toda la mama en pacientes que están categorizadas como
estadios tempranos, ¿no? Y en algún momento ya se evaluó este estudio a 5 años y aquí ellos reportan los resultados a 10 años. Entonces, como parte de la introducción tenemos que ya sabemos que en los tumores de cáncer de mama temprano, el tratamiento de elección es darle una preservación, una cirugía con preservación de mama seguido de darle tratamiento con radioterapia. En el siguiente estudio vamos a ver que también hay distintas formas en donde se puede aplicar, ya sea intraoperatoria o en este caso que se dio de forma externa. Entonces, lo que ya sabemos es que la cirugía preservadora de mama seguida de tratamiento con radioterapia es indicada en estos pacientes. Lo que se hacía era un fraccionamiento convencional de 55 Grays en 25 fracciones, más o menos un boost, ¿no? De 10 Grays en 5 fracciones. La idea de este estudio era la introducción de esta de irradiación parcial a solamente una porción de la mama, con la idea de ver qué tanto qué tanto se va a tener un control local y el perfil de toxicidad a 5 años que ya se tenía este estudio y que aparentemente era válido, no inferior, y ahora se exponen los mismos resultados, pero ahora a 10 años. Dentro del material y métodos de este estudio se incluyeron 520 pacientes que inicialmente eran 5.148, pero que en la logística se fueron perdiendo varios pacientes, quedando solamente 240 pacientes en el grupo control, en el grupo experimental, en se aplicó radioterapia acelerada, parcial acelerada a la mama, versus 160 igual, ¿no? Entonces se quedaron 520. Este estudio fue hecho del 2005 al 2013 y se dio un seguimiento medio de 10.7 años. Dentro de los objetivos primarios de este estudio fue la identificación de la incidencia de recurrencia en mama ipsilateral en 5 años, los primeros 5 años ya estaban reportados, a 10 años, los desenlaces oncológicos, el perfil de toxicidad y el desenlace cosmético. Dentro de las cosas que cabe mencionar acerca de cómo se dieron la técnica de este tratamiento es que el primero, el tratamiento que se dio con parcial acelerado fue a la mama, fue con IMRT y el otro pues, con tangenciales, ¿no? Entonces, las dosis de restricción las pusieron que se las voy a poner ahorita, que ellos lo incluyeron en el apéndice para cumplir, para cumplir con el tratamiento, ¿no? Con la dosis de tratamiento. Dentro de las características de la población podemos ver que estuvieron bien parados, bien estratificados, de acuerdo a la edad. Se incluyeron pacientes arriba de 50 años, de ahí hasta los 70 años, teniendo una población mayor entre los 60 y los 69 años. Y tomar en cuenta que se tomaron grados histológicos, grado 1 y grado 2, que después vamos a ver que lo vamos a ocupar a la hora de hacer unos criterios para ver a qué pacientes se les puede dar este tipo de tratamiento en estas dosis. También se tomó en cuenta el tamaño histológico, el tamaño del tumor, que tendría que ser menor a 2.5 centímetros, y que tuvieran enfermedad ganglionar. En realidad, la mayoría eran que no tuvieran enfermedad ganglionar. Dentro de los estatus de receptores hormonales, se hizo también un estudio incluyendo también esto, ¿no? O sea, el estatus de receptores hormonales, el subtipo molecular y el tratamiento. Aquí podemos ver que dentro del subtipo molecular que incluyeron, en mayor cantidad fue un luminal alike, ¿no? Y justo con un estatus de receptores que está siendo positivo. Entonces se tomó en cuenta eso y aquí está en esta tabla como podemos ver el análisis de acuerdo a la cobertura de los órganos de riesgo, cómo se dio, encontrando que la mayoría, que siempre se quedaron dentro, ¿no? Así es como las especificaciones para aplicar el tratamiento. Dentro de los resultados, como les decía en un principio, el objetivo principal era ver la incidencia acumulada de recurrencia ipsilateral, en donde podemos ver que hay que en ambos grupos es baja, tanto en el grupo en donde se dio tratamiento a toda la mama, como a los pacientes del grupo experimental con parcial acelerada, donde podemos ver que solamente hay una diferencia de 1.2% en la incidencia en los casos a 10 años, ¿no? En donde podemos ver que solamente hubo 9 versus 6. Entonces podemos ver que es baja, y 2, que es que a pesar de que no cumplió ahorita un grado de no inferioridad, porque el grado de P atraviesa es de 0.4 y el intervalo de confianza atraviesa la unidad, pues no, no cumplió como esas características, pero podría ser equivalente, ¿no? Poderlo valorar así. Por otro lado, la recurrencia de lo proporcional, que también se valoró tanto a la enfermedad ganglionar o a la mama, igual fue de misma forma baja, y metástasis a distancia pues igual fue baja y siendo no significativa.
En cuanto a los resultados, a 5, 7 y 10 años que podemos ver en ambos grupos, podemos ver que no hay ninguna diferencia en las P's, o sea, el respaldo no es significativo para ninguno de los valores. Sin embargo, podemos ver que hay, o sea, que tanto, por lo que parece, o sea, en la diferencia entre uno y otro, que podría no haber como cambios en la recurrencia, eh, tanto a la mama ipsilateral como regional como a distancia. Dentro de los desenlaces oncológicos no hubo ninguna diferencia en sobrevida global, ni sobrevida a 5 años, ni a 10 años. Entonces podemos ver que pues igual la P parece no estadísticamente significativa y que atraviesa también la unidad. Entonces, nada. Dentro de los resultados de los efectos adversos, cabe mencionar dos cosas, que tanto los efectos agudos como crónicos parecería a favor del tratamiento con parcial acelerado, en donde se ve, pues, al tener una técnica también altamente conformada, podría tener un mayor beneficio en toxicidad, tanto aguda como crónica, y tanto también en los desenlaces en la percepción cosmética, tanto del médico como del paciente. Nos podemos ver que ellos calificaron como excelente de acuerdo a un cuestionario que les hacen de Harvard, y de acuerdo a esto definen por el paciente y por el médico cómo lo ven, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes pues, o sea, describieron que tenían una mejor percepción o era mejor lo cosmético en los pacientes que recibieron parcial acelerado. Cabe recalcar, pues eso, ¿no? El tipo de técnica que se ocupó entre una y otra, y que el bus utilizado actualmente no se utiliza o sea, no está indicado en algunos grupos. Entonces, dentro de la discusión de resultados de este estudio, podemos ver que, pues, es un estudio de un solo centro, que la población ocupada, pues, son 520 pacientes, igual y no son muchos, igual y valdría la pena aumentar la N, que también ellos así lo ponen. La técnica ocupada en el grupo experimental, pues, fue un IMRT comparando un 3D conformal, o sea, tangencial, y el control local relacionado, o sea, ellos dicen que el control local está relacionado a la selección de los pacientes. En este caso, que tuvieron, pues, o sea, eran pacientes que tienen un grado histológico bajo, que tienen o sea, unos tumores pequeños, que no tenían enfermedad ganglionar, y que también esto se ocupa actualmente en las guías, o así lo reportan las de la ESTRO y de la ASTRO, en donde la ASTRO incluye o sea, como dentro de sus criterios de inclusión para poder dar este tratamiento, es que tengan receptores de estrógeno positivo y que actualmente que también puedan recibir tratamiento con tamoxifeno. Y finalmente, los desenlaces de toxicidad y cosméticos pues, están relacionados con la técnica, ¿no? En este caso. Y entonces ellos concluyen en este estudio que la incidencia a 10 años de recurrencia de mama ipsilateral en pacientes con edema temprano, tratadas con AbbVie, utilizando un esquema basado en técnica IMRT por 5 días, es baja y no inferior a tratamiento convencional, a tratamiento dirigido a toda la mama. Luego, pasando al siguiente estudio, que este estudio fue hecho en el Reino Unido, igual que se reportó en 2020. Este estudio vamos a evaluar la aplicación de tratamiento con radioterapia intraoperatoria durante la lumpectomía en los pacientes que tienen igual enfermedad temprana en cáncer de mama. Este estudio, igual como parte de la introducción, pues igual marcan que pues, el tratamiento de elección en los pacientes que reciben tratamiento de cirugía conservadora, pues está indicada radioterapia. Entonces lo que ellos piensan es dar el tratamiento ahora de forma intraoperatoria, quitando pues, o sea, reduciendo costos, aplicando tratamiento durante un periodo anestésico, o sea, durante el mismo tiempo anestésico durante la cirugía, en una sola dosis, y entonces que esto reduciría, o sea, tanto costos como, o sea, como problemas en la logística a la hora de aplicar tratamiento que se pueda retrasar comparándola con la radioterapia externa. Dentro de los métodos y materiales de este estudio, pues en lugar de ser un solo centro como el estudio previo, aquí se valoraron 32 centros de forma internacional. Perdón, todos eran nacionales, todos fueron en centros del Reino Unido. Aquí fueron 2.298 pacientes. Aquí se incluyeron pacientes arriba de 45 años. Este estudio corrió desde el 2000 al 2012 con una mediana de seguimiento de 8.6 años. Aquí se incluyeron tumores arriba de 3.5 centímetros con enfermedad ganglionar, con estado ganglionar N0, N1, y se metieron a cirugía, y ahí se estratificó para hacer la división de acuerdo a la población, a qué pacientes se iban a tratamiento con radioterapia intraoperatoria versus terapia con radioterapia externa.
Cabe mencionar que dentro de los pacientes que se incluyeron en el grupo experimental con radioterapia intraoperatoria, 20% después de los pacientes que los consideraron desfavorables o que no cabían o que no estaban bien cubiertos durante la terapia intraoperatoria, pasaron a terapia con radioterapia externa en un 20%. Dentro de los objetivos primarios de este estudio, igual que el estudio previo, era evaluar el control local y la sobrevida global versus el tratamiento con radioterapia externa a toda la mama y evaluar la disminución de la mortalidad, ¿no? O sea, eso es como el objetivo primario de este estudio. Dentro del análisis en comparando la población y evaluando cómo se hizo este estudio, se hizo dos tipos de estudio, uno con intención a tratar en donde se incluyeron toda la población evaluada y el uno por protocolo en donde se sacó, en donde se sacaron los pacientes que, déjenme les enseño en el estudio previo, en donde se sacaron estos pacientes que no, o sea, que no, que es, bueno, que se excluyeron al final del estudio. Entonces, al final, por intención a tratar, se evaluaron 1,158 pacientes y por intención y por protocolo se evaluaron 1,065. Entonces, de estos pacientes, dentro del análisis estadístico que se hizo, se buscó una diferencia, también estimado por Kaplan-Meier, la recurrencia a 5 años, y buscando una diferencia de acuerdo a esto, ¿no? Entre los pacientes que recibieron terapia intraoperatoria versus los pacientes que recibieron terapia externa. Y evaluaron también el número de eventos, tanto de forma local como de forma absoluta en porcentaje de recurrencia y mortalidad. Entonces aquí podemos ver el seguimiento hasta en los pacientes, en los dos grupos, tanto los pacientes que estuvieron en 5, o sea, en seguimiento a 5 años y los pacientes que siguieron hasta 19 años con una media de 8.9, 8.3 años, 8, sí, 3 años. Entonces aquí podemos ver la comparativa de cómo se siguió y los eventos que hubo por cada, bueno, de acuerdo al grupo, ¿no? O sea, la recurrencia local en los pacientes que recibieron radioterapia o sea, intraoperatoria fue de 1.3 versus 0.8. En el grupo evaluado a 5 años y de 5 a 19 años, 1.5 versus 0.9%, ¿no? Y aquí evaluaron también los pacientes que tenían carcinoma ductal in situ versus también los que tenían carcinoma invasivo. Entonces aquí también podemos ver que pues hay una diferencia entre uno y otro en cuanto a esto. Y luego de aquí en la forma de las gráficas, pues no parecería haber una diferencia entre el tratamiento experimental versus el tratamiento control con radioterapia externa, en donde podemos ver que no hay una diferencia o sea, tanto en la recurrencia de nuevos casos a lo largo del tiempo, en el seguimiento a 5, 10 y hasta 12 años, donde, como lo ponen aquí. Entonces no se separan bien las gráficas y no parece haber una significativa. Y luego en cuanto al número de muertes, aquí ellos evaluaron que tuvieron una diferencia en las muertes no asociadas a cáncer de mama, en donde en el grupo, o sea, en el grupo experimental ven que tienen menos mortalidad, o sea, no relacionada a cáncer de mama, teniendo una P significativa. Entonces aquí podemos ver cómo se empiezan a separar cuando no está asociado a cáncer de mama. Entonces lo que ponen en el estudio dentro de la discusión es que puede haber, más bien se evaluaron, o sea, las características iniciales de la población, tanto los factores de riesgo, o sea, que no estuvieran, o sea, su riesgo cardiovascular no se evaluó, o sea, no se evaluaron varias cosas, que esto podría diferenciar un grupo y otro, entonces no hay, o sea, no se puede evaluar, o sea, hacia atrás cuál es la causa por la cual hubo una diferencia en estos datos, que sería una limitante de este estudio. Sí se puede ver cómo hay un cambio en la mortalidad. Este es total y esto es el que sale estadísticamente significativo, que es mortalidad no asociada a cáncer de mama, ¿no? Entonces podemos ver que tiene que es estadísticamente significativo, pero ya la mortalidad de forma global no parecería. Luego en esta tabla les quise poner como los estudios que han corrido y de cuánto tiempo y qué seguimiento han llevado y la cantidad de población que han llevado. Pues como pueden ver, el estudio que evaluamos previamente, pues tiene una población de 520 pacientes, comparando con pues, estos estudios que pues, son más grandes, que tienen o sea, una mayor población y el seguimiento a tiempo, ¿no? Entonces aquí podemos ver que este seguimiento es a 10 años versus estos se van hasta 12 años, hasta más años, ¿no? Entonces, el ver que hay varios estudios que se están corriendo y que pues, también es muy diferente el seguir un estudio por 10 años con este número de población versus un estudio más pequeño. Y luego comparando algunos estudios que también ya están corriendo, o sea, que más bien que ya corrieron y que así lo reportan,
comparando igual al Florence, que solamente dieron reporte a 5 años, que ahorita, bueno, que salió el reporte a 10 años en este mismo año, y pues nada más. Dentro de la discusión de resultados en este estudio, pues podemos ver que es un estudio no inferior en términos de control local, con riesgo de recurrencia del 2.11% de forma absoluta, que no hay una diferencia en la supervivencia libre de recurrencia local, libre de mastectomía o de enfermedad a distancia, por al menos 12 años desde la realización ante la cirugía, y que hay una menor mortalidad no asociada a cáncer de mama, pero seguramente era por lo que les decía, ¿no? Que ellos también lo ponen en el estudio, que es porque no hubo una adecuada investigación acerca de los factores previos de, o sea, el análisis de la población. O sea, sí hubo una falla, digamos, en la estadística descriptiva de la población, ¿no? O sea, sí, el análisis de la población inicial, del cual porque no podemos ver por qué hay una menor mortalidad en el grupo experimental. Y finalmente también ellos ponen que hay pacientes con mal pronóstico, que pasaban, o sea, que estos pacientes que tenían mal pronóstico durante la terapia intraoperatoria, que pasaban también a este grupo, ¿no? Que fue también el grupo que se evaluó, que hay una diferencia entre el grupo en donde se evaluó por intención a tratar que por protocolo, ¿no? Que es lo que diferencia. Y lo que les decía, ¿no? En el grupo experimental también se tiene carcinoma in situ en 12.32 versus 1.19 en y que pues también esto, y que esto lo valora, bueno, que también esto no es valorable también por mamografía. No se identificaron los factores de riesgo previos, incluyendo los otros estudios. En el Elliot pues no es comparable porque el Elliot tiene otras cosas que no, o sea, que no están como asociadas a lo que vemos aquí. Y la idea es evaluar el costo-beneficio atrás por, o sea, que también esto es como un punto a favor de que pues no se retrasaría el tratamiento con radioterapia, sino más bien que se pondría en una sola dosis y nada más. La aplicación, ellos concluyen que la aplicación de la dosis única de terapia intraoperatoria durante la lumpectomía en pacientes seleccionados se consideró una alternativa efectiva a la radioterapia externa, con eficacia a largo plazo parecida para el control local y una disminución de la mortalidad no asociada a cáncer de mama. Y eso es. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y yo vi. Entonces, irradiación parcial acelerada de mama, ¿cuáles son los métodos que se pueden emplear? ¿Se pueden emplear? Sí, para irradiar parcialmente a la mama. Lo que ellos marcan en el estudio es que durante la cirugía se les pidió a los cirujanos que hicieran un marcaje, o sea, que pusieran clips, y entonces en los volúmenes a evaluar para hacer este tipo de terapia, eran darle a los clips o donde se hizo la cirugía un CTB de 1 centímetro y después sobre eso hacer otro centímetro para el PTB. Ok. Y pues es un tratamiento con un IMRT artículo versus... habla de IMRT y solamente Ajá, es focal hacia donde están los clips. Y el exacto, otro artículo habla de radioterapia intraoperatoria. ¿Cuáles son los correcto. otros dos métodos con los que tú puedes dar irradiación parcial acelerada? Solamente a un segmento de la mama, sin dar. Ajá. ¿Cuáles son los otros dos métodos? Ya te anotaron ahí en el chat. No, es que no puedo ver el chat. Ah, ok, no te preocupes. Frankie, el doctor estaba hablando de técnicas. Así es. Entonces, irradiación parcial, o sea, no toda la mama. IMRT es uno, pero ahí el control de calidad debe ser óptimo. Si no tienes un control de calidad óptimo, pues mejor no lo intentes. La otra es la radioterapia intraoperatoria, ya sea con fotones o con electrones. La otra es braquiterapia, y la braquiterapia puede ser con catéteres por medio de iridio 192 y cada vez en más desuso, el Mamosite, que ya ahorita aquí en México no conozco ningún equipo que hayan adquirido con Mamosite. Entonces, son 4 las técnicas de irradiación parcial acelerada. ¿Y qué opinas de los resultados con IMRT en el primer estudio? Pues como marcan tanto en la toxicidad temprana y tardía, pues el ser una técnica altamente conformada y que con una distribución de dosis más homogénea, pues tendrían unos resultados tanto cosméticos como de toxicidad menor, como lo marcan en el estudio, y que no parecería
condicionar o poner en riesgo el control local de la enfermedad. ¿Cuál es la diferencia con el fast forward? Pues el tipo de fraccionamiento. Mm, no, no tanto el tipo de Ah, fraccionamiento. bueno, y también que, o sea, en el fast forward va una dosis a la mama y lleva un boost, ¿no? Así es, toda la mama versus parcial acelerada, irradiación parcial. Entonces, si van a hacer irradiación parcial acelerada con IMRT, mucho cuidado porque existe el riesgo de que no se radie la zona con precisión. Es un control de calidad estricto. ¿Algún comentario? R2, R3. Pues que, o sea, la radioterapia intraoperatoria, pues en este estudio que indicaste de seguimiento a los 20 años, pues tiene muchas, pues sí, como puntos en ese estudio. Y pues al final los pacientes que se benefician de ese tipo de tratamiento, pues no fueron los que se incluyeron al principio en el diseño de estudio. Entonces, estos pacientes son pacientes de muy, muy bajo riesgo, entonces es bien complicado encontrar a un paciente así. Y creo que eso también lo habíamos visto en el auditorio de la IMRT, como radioterapia parcial acelerada, de la disposición de campos, que hasta viene cómo se deben de poner los campos, que son 7 campos, entonces es muy diferente a pues solamente dar un bus o al fast forward en sí. Y pues la toxicidad es mejor. Bueno, la toxicidad aguda puede ser menor en ese tipo de pacientes. César, ¿algún comentario? Ya. Yo creo que es importante que también analicen muy bien el estudio. Es un estudio que desde el inicio tiene varias debilidades estadísticas. Es un estudio que ha cambiado los objetivos y la forma en medirlo. De hecho, pues como Víctor lo puso, se habla de una no inferioridad, pero también se habla que no existe una diferencia en supervivencia de recurrencia, supervivencia global, pero el estudio no está potenciado para eso y son estudios que han ido metiendo pacientes. Entonces es muy importante que también seamos muy juiciosos. No es una técnica que podamos permitirnos dar la radioterapia intraoperatoria. Y con respecto al AbbVie, yo creo que como dice Eric, en el contexto de nuestra institución, existe un porcentaje de pacientes que podría beneficiarse, pero es muy pequeño. Y al final también los tiempos pues no permiten como este tipo de procesos, pero es una opción el AbbVie. También hay una técnica para usarla en 3D que me parece que pues podría ayudar a algunos centros que no tienen eh, cuidado en la calidad de los planes. Creo que podría ayudar esta técnica en 3D a pasar ese obstáculo. Sin embargo, pues igual tiene que ser algo muy juicioso y debemos de verlo. Yo he platicado con el doctor Rivera sobre poder hacer esta técnica aquí en casa, pero es muy complicado en la cuestión de física. Necesitamos, como él decía, que hay que acercarnos mucho con ellos y ver quién puede aceptar el protocolo para tener un seguimiento, por lo menos en los primeros casos, como el fast forward, que no sé si lo han tenido la oportunidad de tanto evaluarlo como de realizarlo. No es un proceso sencillo y también para física es un proceso un poco complicado. De hecho, pocos fast forward creo que cumplen con las restricciones. Hay una plantilla, bueno, hay dos plantillas, la del doctor Gamboa y la del doctor Rivera. Creo que ambas son muy buenas y tienen el protocolo bastante bien establecido. Entonces, hay que también aprender a ser un poco laxos cuando no tenemos todas las herramientas. Si no podemos asegurar una adecuada calidad, creo que deberíamos de no intentar hacer este tipo de cosas sin evaluarlo muy bien primero y pues sobre todo en pacientes que puedan ser rescatables. Así es. Y el mensaje sigue siendo el mismo, cirugía conservadora,
Ojalá y todas fueran de bajo riesgo, pero cirugía conservadora es sinónimo de tratamiento adyuvante con radioterapia en cualquier escenario, en cualquier grupo. Chava, ¿tienes algún comentario? Hola doctor, buenos días. Sí, Buenos días. nada más para repasar, tal como decía Eric, mencionaba Eric que es como que muy difícil que encontremos un paciente que reúna con las características. Yo creo que sí vemos muchos pacientes que reúnen las características. Vemos pacientes con T1, con T2, sin componente de carcinoma in situ, con receptores hormonales que son positivos. También pacientes mayores, vemos muchas, mayores de 60 años. Entonces, a pesar de que pareciera que en nuestro contexto vemos muy poquitas pacientes que reúnen estos criterios, pero pues realmente las vemos y finalmente les estamos ofreciendo radioterapia externa, ya las estamos llevando a esquemas más cortos como fast forward, pero lo que yo quiero que nos llevemos todos, échense una leidita de las guías de Astro de 2017, del consenso de Smith, donde establecen cuáles son las candidatas ideales para este tipo de tratamiento y pues van a ver que sí tenemos una buena proporción de estas pacientes que se podrían beneficiar. De igual forma, pacientes que quizá no estén en el contexto más aceptable para este tipo de terapias, pero que quedan en medio porque tampoco tienen una contraindicación absoluta y que también podrían estar recibiendo este tipo de tratamiento. Entonces, en sí, que no tengan carcinoma in situ, que sean tumores menores de 2.5 centímetros, con tumores receptores hormonales positivos y mayores de 60 años, pues eso es así como que la receta de cocina. Ya después de eso, pues vienen otros criterios, pero sí, échense el clavado. Ok. ¿Algún comentario, doctora Trejo? A ver, ya me escuchan. Prácticamente lo mismo, de acuerdo con Salvador, de que no son tan pocas realmente, y prueba de ello es que pues estuvo utilizando el Intravim y el Elliot en su momento cuando hubieron las condiciones en el instituto, que tenemos los dos aparatos, como ya ampliamente lo ha comentado la doctora Mota. Pero en este momento no se puede. Entonces sí se juntaron los grupos como para poder, de este grupo de pacientes así tan selecto, que son las de muy bajo riesgo, como ya sabemos, sí hay. La situación es como pasa a lo mejor con otras terapias, que cuando se tienen diversas opciones, finalmente los centros adoptan la que es más acorde a la técnica que han estado utilizando. Entonces, bueno, si en ese momento en el INCAN no contamos con las intraoperatorias, pues tenemos las que ya se han venido usando tradicionalmente y eso pues es prácticamente como se están tratando, pero sí cada vez creo que hay más pacientes con esas características por las situaciones de que cada vez se detectan los tumores en etapas más tempranas. Y bueno, son diferentes opciones con las que podemos contar, afortunadamente. Nada más, gracias. Gracias. ¿Alguna indicación, doctora Mota? Parece que no. Gracias, Víctor. Diste muy bien los artículos y la introducción con la chi cuadrada. Entonces, mañana toca radiobiología. ¿A quién le toca la sesión? A mí no. Ok, a ver si enviar a la doctora Sandy para que la revise la sesión. Ok, Ya me la envió, doctor. ok. Sí, doctora Sandy, dígame. Doctora Sandy, ¿está ahí? Está yendo la señal. No escucha al final. Ok, sí, la escuchamos, doctora. Ok, yo nada más, en tus propias palabras, Víctor, ¿qué sería chi cuadrada? ¿Ya me escuchan? Sí. Pues es una prueba estadística que lo ocupamos para evaluar sobre todo variables categóricas, y, o sea, que tiene una distribución no paramétrica,
y buscamos o sea, identificar una asociación o una diferencia en cuanto al número de variables que podemos evaluar, y se pueden evaluar varias, se pueden evaluar, o sea, como varias y se suman, ¿no? Entonces es la sumatoria de los casos expuestos menos no expuestos entre los no expuestos. Y de ahí se saca una sumatoria y de ahí se puede después hacer un intervalo de confianza y después de ahí sacar pues un rango para ver si es o no estadísticamente significativo. ¿Algún comentario, doctora Sandy? Sí, en efecto, mencionaste dos cosas importantes. La parte del intervalo de confianza, que es lo que actualmente nos sirve más para definir exactamente el cambio o esperado. Y bueno, básicamente la chi cuadrada nos permite ver si lo que se observa es lo esperado o no. Y en base a ese resultado es que se define si es significativo o no, junto con el intervalo de confianza. Nada más, doctor. Saludos. Gracias. Entonces, mañana nos conectamos a Radiología. Buen día. Buen día. Buen día, hasta luego. Igualmente. Buen día. Bye.